Imagina un mundo en el que las civilizaciones más grandes del planeta compiten por dejar su huella en la eternidad. Un mundo donde el poder, la fe y el ingenio humano se entrelazan en una carrera por desafiar a la naturaleza y crear lo que pareciera ser inmortal. Así nace la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, una recopilación de las más grandiosas creaciones de la humanidad, elegidas no solo por su belleza y majestuosidad, sino también por su capacidad para deslumbrar a quienes las veían. Estos monumentos no solo eran obras de arte, eran símbolos de la capacidad humana para soñar en grande. El origen de esta lista se remonta a los antiguos viajeros y poetas griegos, como Antípatro de Sidón, quienes, asombrados por lo que encontraban en sus viajes por el Mediterráneo, crearon una selección de las más imponentes maravillas arquitectónicas de su tiempo. Cada una de estas maravillas fue elegida por su significado cultural, su importancia histórica y su imponente belleza. Sin embargo, también eran un reflejo de los valores de la época: el dominio sobre la naturaleza, la devoción religiosa, el culto al poder y la búsqueda de la inmortalidad a través de la piedra y el mármol. La primera maravilla de la lista es la Gran Pirámide de Giza, la única que aún sobrevive hasta nuestros días, testigo silente de los antiguos faraones de Egipto. Luego están los míticos jardines colgantes de Babilonia, un oasis en medio del desierto que, según la leyenda, floreció en una ciudad llena de maravillas. El templo de Artemisa en Éfeso y la estatua de Zeus en Olimpia representan el esplendor de la antigua Grecia, mientras que el mausoleo de Halicarnaso y el coloso de Rodas muestran la grandeza de las civilizaciones mediterráneas. Finalmente, el faro de Alejandría, con su luz que guiaba a los navegantes, fue una de las más impresionantes proezas de ingeniería del mundo antiguo. Estas maravillas no solo eran monumentos a los dioses y a los reyes, sino también una demostración del poder de las civilizaciones que las construyeron. Cada una de ellas servía como un recordatorio de la grandeza de sus creadores y del deseo de dejar una marca indeleble en la historia. Las maravillas eran, en muchos sentidos, una competencia entre los imperios, una forma de decir al mundo: nosotros fuimos los más grandes. Pero el paso del tiempo fue cruel con la mayoría de estas maravillas. Y hoy, solo la Gran Pirámide de Giza sigue en pie, mientras que las demás han desaparecido, devoradas por guerras, terremotos y el inexorable paso de los siglos. Sin embargo, aunque físicamente han desaparecido, las leyendas y el misterio que rodea a estas maravillas persisten. A lo largo de los siglos, estas estructuras han inspirado a escritores, artistas y arquitectos, convirtiéndose en símbolos del ingenio y la ambición humana. Pero también nos recuerdan una lección importante: la impermanencia. A pesar de los esfuerzos de sus constructores por desafiar el tiempo, la mayoría de estas maravillas sucumbieron ante la naturaleza y el caos humano. Hoy, las 7 maravillas del mundo antiguo nos invitan a reflexionar sobre el legado de las civilizaciones que las erigieron. Aunque algunas de ellas solo existen en relatos y pinturas, su impacto sigue siendo palpable. Nos recuerdan que, aunque podemos construir monumentos que desafíen el tiempo, lo verdaderamente inmortal es el deseo humano de alcanzar lo imposible. En cada piedra, en cada columna derruida, hay una historia de grandeza y ambición, una historia que trasciende el tiempo y el espacio, llevándonos de vuelta a una era en la que el mundo estaba lleno de maravillas. Así comenzamos nuestro viaje por estas maravillas del pasado, explorando no solo su construcción y magnificencia, sino también las leyendas, los mitos y las historias humanas que las rodean. Desde Egipto hasta Grecia, desde Babilonia hasta Alejandría, cada una de estas maravillas es una puerta al pasado, un testimonio de lo que los antiguos lograron y un recordatorio de que el ser humano siempre ha soñado con tocar el cielo, aunque sea a través de las piedras. Pero ¿qué secretos ocultaban? ¿Cómo fueron construidas y, lo más importante, qué sucedió con ellas? Acompáñanos en este viaje al pasado, donde exploraremos las historias fascinantes detrás de cada una de estas maravillas. Prepárate para descubrir cómo el ingenio antiguo dio vida a estas obras maestras que desafiaron los límites de la arquitectura, el arte y la imaginación humana. Antes de seguir con la historia,
No olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. En el árido desierto egipcio, donde el sol inclemente parece desdibujar los contornos del horizonte, se alza una estructura que ha desafiado al tiempo y al olvido, la Gran Pirámide de Giza. Construida hace más de 4.500 años, esta colosal tumba fue erigida para el faraón Keops, o Yufu, y su imponente presencia sigue siendo un enigma que cautiva a todos los que la contemplan. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, un monumento eterno que ha sobrevivido a los imperios y a los cataclismos, manteniendo sus secretos celosamente guardados en su interior. La Gran Pirámide no solo es impresionante por su tamaño, sino también por la precisión con la que fue construida. Alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, sus lados miden más de 230 metros de largo y su altura original alcanzaba los 146 metros. Construida con más de 2,3 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesan hasta 80 toneladas, la pirámide ha generado teorías sobre cómo los antiguos egipcios lograron esta hazaña. ¿Fueron esclavos los que construyeron este coloso? ¿O fue una fuerza laboral altamente especializada y motivada la que trabajó durante décadas para completarla? A lo largo de los siglos, la Gran Pirámide ha sido objeto de numerosas teorías y leyendas. Algunos creen que la pirámide fue diseñada para ser más que una simple tumba, que su estructura y disposición reflejan un profundo conocimiento de la astronomía y las matemáticas. Hay quienes sugieren que la pirámide fue construida para alinearse con ciertas constelaciones y que su propósito era ayudar al faraón a ascender al más allá y unirse a los dioses. Incluso hay teorías que sugieren la intervención de seres extraterrestres en su construcción, aunque la arqueología y la ciencia nos ofrecen una explicación más terrenal, aunque no menos asombrosa. El faraón Keops, para quien se construyó la pirámide, deseaba ser recordado como un dios viviente. En la cosmovisión egipcia, la muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje hacia la inmortalidad. La pirámide, con su forma que apuntaba al cielo, era vista como una especie de escalera celestial, un puente entre el mundo de los mortales y el reino de los dioses. En su interior, el faraón sería momificado y enterrado con todos los tesoros y provisiones necesarios para su viaje al más allá. Sin embargo, a pesar de las elaboradas medidas de seguridad, la pirámide fue saqueada poco después de su construcción, y los restos de Keops, junto con sus tesoros, se han perdido para siempre. Durante siglos, la Gran Pirámide ha sido un imán para exploradores, arqueólogos y aventureros. Desde la antigüedad, ha habido intentos de penetrar sus misterios. Algunos de los primeros exploradores árabes que entraron en la pirámide quedaron asombrados al encontrarla vacía, lo que alimentó aún más las leyendas sobre su contenido. Sin embargo, los pasadizos secretos y las cámaras ocultas de la pirámide siguen guardando enigmas que los arqueólogos modernos están tratando de desentrañar con la ayuda de la tecnología avanzada. Uno de los descubrimientos más intrigantes en los últimos años fue la identificación de una gran cavidad oculta en el interior de la pirámide, detectada mediante una técnica de escaneo con partículas subatómicas. Aunque no se ha accedido a esta cámara, su existencia plantea preguntas sobre su propósito y sobre si podría albergar secretos que aún no conocemos. ¿Qué más esconde la Gran Pirámide? ¿Podría haber una cámara funeraria secundaria o un espacio reservado para rituales secretos? A lo largo de su larga historia, la pirámide ha sobrevivido a terremotos, invasiones y el paso implacable del tiempo. Durante la Edad Media, la capa exterior de piedra caliza pulida que cubría la pirámide fue despojada para utilizarla en otras construcciones en El Cairo. Pero a pesar de estos saqueos, la estructura principal ha permanecido intacta. Su durabilidad ha hecho que la Gran Pirámide sea vista como un símbolo de permanencia y estabilidad en un mundo en constante cambio. Hoy en día, la Gran Pirámide sigue siendo un lugar de fascinación y asombro. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre su construcción y su propósito, sigue habiendo un aura de misterio en torno a ella. Cada año miles de personas viajan a Egipto para ver esta maravilla en persona, para caminar alrededor de sus colosales piedras
y sentir la inmensidad del pasado. La pirámide es un recordatorio de la capacidad humana para lograr lo imposible y de cómo en nuestra búsqueda de inmortalidad podemos crear algo que perdure más allá de nosotros mismos. En última instancia, la Gran Pirámide de Giza no es solo una maravilla arquitectónica, es un símbolo del poder, la ambición y el ingenio humano. Y aunque los siglos han pasado y las dinastías han caído, ella sigue allí, silenciosa, majestuosa y todavía llena de secretos que esperan ser revelados. En lo profundo de las tierras mesopotámicas, donde el desierto se extiende hasta perderse en el horizonte, surge la leyenda de un lugar extraordinario, los jardines colgantes de Babilonia. Una obra que, si existió, fue un milagro de la ingeniería y el arte en medio de un entorno inhóspito. Estos jardines, supuestamente construidos por el rey Nabucodonosor II para su esposa, Amitis de Media, que extrañaba las verdes montañas de su tierra natal, se describen como un oasis de vida en el corazón de Babilonia. Pero a pesar de los numerosos relatos antiguos, aún no se ha encontrado una sola prueba arqueológica que confirme su existencia. Entonces, ¿eran los jardines colgantes una maravilla real o simplemente una creación del mito? Los historiadores antiguos, como el griego Estrabón y el historiador Beroso, describieron estos jardines como una estructura que desafiaba las expectativas de lo que era posible en la antigüedad. Según estos relatos, los jardines se elevaban en terrazas que simulaban montañas, cubiertas de exuberante vegetación, árboles frutales y cascadas de agua que caían desde lo alto. El agua, elemento esencial en esta construcción, se cree que era transportada mediante un sistema avanzado de poleas y bombas, que la llevaba desde el río Éufrates hasta las terrazas más altas. Este sistema de irrigación habría sido una proeza ingenieril en sí mismo, permitiendo que las plantas florecieran en un clima seco y árido. Sin embargo, la ausencia de evidencias físicas ha llevado a muchos a cuestionar si los jardines realmente existieron. Babilonia, una ciudad majestuosa que se alzaba sobre las orillas del Éufrates, era un centro de poder y cultura. Si los jardines hubieran existido, habrían sido un símbolo de la capacidad de la humanidad para domesticar la naturaleza, de la grandeza del reino de Nabucodonosor y de su devoción por su esposa. Sin embargo, las excavaciones en la ciudad no han revelado rastros claros de los jardines, lo que ha planteado dudas sobre su realidad histórica. A lo largo de los siglos, los jardines colgantes de Babilonia han sido un enigma. Su imagen ha perdurado en el arte, la literatura y la imaginación popular. Poetas, artistas y arquitectos han recreado su esplendor, a menudo describiéndolos como un verdadero paraíso en la tierra, un lugar donde el hombre y la naturaleza coexistían en perfecta armonía. Pero, ¿cómo es posible que una de las 7 maravillas del mundo antiguo, supuestamente tan famosa, se haya desvanecido sin dejar rastro? Algunos investigadores sugieren que los jardines colgantes no estaban en Babilonia en absoluto, sino en otra ciudad mesopotámica, como Nínive, la capital del Imperio Asirio. Esta teoría se basa en la confusión de los textos antiguos y en las descripciones de jardines similares en otras partes de Mesopotamia. Si los jardines no estuvieron en Babilonia, sino en Nínive, ¿podría esto explicar la falta de pruebas en el sitio arqueológico de Babilonia? Los jardines colgantes no solo eran una demostración de la habilidad técnica de los antiguos babilonios, sino también un símbolo de poder y prestigio. En una época en que la capacidad para controlar la naturaleza se veía como un signo de grandeza, estos jardines eran una prueba viviente de la supremacía de Babilonia. Nabucodonosor II, uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, quería mostrar al mundo que su imperio no solo podía construir murallas y palacios, sino también crear vida en medio de la desolación del desierto. A medida que el tiempo ha pasado, los jardines colgantes se han convertido en un símbolo del misterio y lo efímero. Si realmente existieron, se desvanecieron sin dejar rastro, como tantas otras maravillas del mundo antiguo. Pero aunque su realidad física siga siendo incierta, su impacto en la imaginación humana ha sido duradero. Los jardines colgantes de Babilonia
ya sean reales o míticos, siguen representando el deseo de la humanidad de crear belleza en medio de la adversidad. Quizás parte de la fascinación que rodea a los jardines colgantes proviene de esta ambigüedad. Son una maravilla que nos invita a preguntarnos hasta qué punto la historia puede fusionarse con la leyenda. Las descripciones de los jardines, con sus terrazas elevadas y su vegetación exuberante, han inspirado generaciones de artistas y arquitectos que han intentado recrear este paraíso perdido. Pero hasta que se descubran pruebas concluyentes, los jardines colgantes seguirán siendo una de las maravillas más enigmáticas y debatidas de la antigüedad. En el fondo, los jardines colgantes son una metáfora de la ambición humana. Son un recordatorio de que, en nuestra búsqueda de la perfección, a menudo aspiramos a lo inalcanzable. Ya sean reales o no, los jardines representan el deseo de los antiguos de desafiar las limitaciones impuestas por su entorno y de crear algo que desafiara el paso del tiempo. Y aunque los jardines pueden haberse perdido, su legado perdura, tanto en los relatos de los antiguos como en la imaginación moderna. En el corazón de la antigua ciudad de Éfeso, en la costa de Asia Menor, se erigía uno de los santuarios más grandiosos y venerados de la antigüedad, el Templo de Artemisa. Este colosal monumento, dedicado a la diosa griega de la caza, la naturaleza y la fertilidad, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su construcción no solo fue una hazaña de la ingeniería de la época, sino también una declaración de la devoción y la riqueza de los efesios. El templo fue destruido, reconstruido y luego destruido nuevamente, pero su legado como una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo perdura hasta nuestros días. El templo de Artemisa fue originalmente construido en el siglo VI a.C. por el rey Creso de Lidia. Este templo inicial ya era impresionante, pero fue en su reconstrucción, después de ser destruido por un incendio provocado por un hombre llamado Heróstrato, cuando alcanzó su verdadera grandeza. Según las fuentes antiguas, el nuevo templo medía aproximadamente 115 metros de largo y 55 metros de ancho, y estaba sostenido por 127 columnas de mármol, cada una de más de 18 metros de altura. Estas dimensiones lo convertían en uno de los edificios más grandes de su tiempo. El templo no solo era un lugar de culto religioso, sino también un centro de vida social, económica y cultural. Era un lugar donde los ciudadanos y los visitantes podían rendir homenaje a Artemisa, la protectora de la ciudad, pero también era un mercado bullicioso y un refugio para aquellos que buscaban asilo. En su interior, los sacerdotes realizaban sacrificios en honor a la diosa, y los efesios creían que su poder los protegía de los invasores y aseguraba la prosperidad de la ciudad. Uno de los aspectos más intrigantes del templo de Artemisa era la gran estatua de la diosa que se encontraba en su interior. La estatua, que estaba hecha de ébano, oro y plata, representaba a Artemisa como una figura maternal, con múltiples pechos, simbolizando la fertilidad y la abundancia. Esta representación de la diosa era única en comparación con otras estatuas de Artemisa en el mundo griego, donde solía ser representada como una cazadora. En Éfeso, sin embargo, Artemisa era venerada principalmente como una diosa de la naturaleza y la vida. El templo no solo era un símbolo de la devoción religiosa de los efesios, sino también una muestra del poder y la riqueza de la ciudad. Éfeso era uno de los principales puertos comerciales del Mediterráneo, y su prosperidad se reflejaba en la magnificencia de su templo. Los viajeros de todo el mundo antiguo acudían a Éfeso para ver el santuario, y su fama se extendió por todo el mundo griego y más allá. Su grandeza era tal que incluso Alejandro Magno, en su paso por la ciudad, ofreció financiar la reconstrucción del templo después de que fuera destruido por un incendio, aunque los efesios rechazaron su oferta, prefiriendo reconstruirlo con sus propios recursos. Sin embargo, como tantas otras maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa fue víctima del tiempo y las circunstancias. A lo largo de los siglos, sufrió los estragos de terremotos, saqueos y el declive de la ciudad de Éfeso. Finalmente, fue destruido por completo en el siglo V después de Cristo, cuando los cristianos, en su esfuerzo por erradicar los últimos vestigios del paganismo, desmantelaron lo que quedaba del templo,
Las piedras del santuario fueron reutilizadas en otras construcciones, y lo que una vez fue un monumento imponente se desvaneció en la historia. A pesar de su destrucción, el templo de Artemisa sigue siendo recordado como una de las mayores proezas arquitectónicas del mundo antiguo. Los restos del templo fueron redescubiertos en el siglo XIX por arqueólogos británicos, quienes encontraron los cimientos y algunas columnas fragmentadas, lo que permitió reconstruir una imagen de su antigua gloria. Hoy en día, el sitio es un recordatorio silencioso de lo que una vez fue una maravilla de la antigüedad, un lugar donde la devoción a una diosa y el poder de una ciudad convergían en una estructura que desafiaba las limitaciones del tiempo. El legado del templo de Artemisa perdura no solo en los relatos antiguos, sino también en la influencia que tuvo en la arquitectura posterior. La majestuosidad de su diseño inspiró a generaciones de arquitectos, y su recuerdo ha quedado inmortalizado en la literatura y el arte. Aunque ya no queda mucho del templo físico, su impacto cultural sigue vivo, y su historia es un recordatorio del esplendor y la devoción que una vez caracterizaron al mundo antiguo. En última instancia, el templo de Artemisa no solo era un santuario dedicado a una diosa, sino también un símbolo del poder de la ciudad de Éfeso y de la habilidad humana para crear monumentos que desafiaran las fuerzas de la naturaleza. Aunque ya no existe, su historia sigue siendo contada, y su lugar en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo está asegurado. En el corazón de Olimpia, donde se celebraban los antiguos Juegos Olímpicos, se encontraba uno de los símbolos más impresionantes de la antigua Grecia, la estatua de Zeus. Creada por el célebre escultor Fidias alrededor del año 435 a.C., esta majestuosa obra no solo era un tributo al dios de los dioses del panteón griego, sino también una muestra de la habilidad artística y el fervor religioso de la época. La estatua de Zeus no era solo un monumento, sino una representación física del poder divino, sentado en su trono de marfil y oro, dominando el santuario más sagrado de la antigua Grecia. La estatua, que alcanzaba una altura de 12 metros, representaba a Zeus sentado en un trono impresionante, con su cuerpo hecho de marfil que resplandecía bajo la luz del templo. Su barba y su cabello eran de oro puro, lo que daba a su apariencia un brillo celestial. Fidias, el artista detrás de esta obra maestra, no dejó ningún detalle sin atender. En una mano, Zeus sostenía una figura de Nike, la diosa de la victoria, también hecha de oro y marfil, y en la otra, un cetro adornado con diversas joyas, rematado por un águila. La pose de Zeus, relajada pero poderosa, transmitía tanto autoridad como calma, una representación perfecta del dios que gobernaba a los hombres y los dioses. El trono en el que Zeus estaba sentado era en sí mismo una obra de arte monumental. Decorado con marfil, ébano, oro y piedras preciosas, estaba adornado con escenas mitológicas que representaban las hazañas de los dioses y héroes. Estas imágenes no solo embellecían la estatua, sino que también contaban las historias que daban forma a la religión y la cultura griega. A los pies de Zeus se encontraban 2 esfinges, criaturas mitológicas que simbolizaban la sabiduría y la fuerza, custodiando el trono del dios. Toda la estatua era una demostración de poder, riqueza y devoción, algo que cautivaba a quienes la contemplaban. El templo que albergaba la estatua era también digno de mención. Diseñado por el arquitecto Libón de Élide, el templo de Zeus en Olimpia era una estructura impresionante, con columnas dóricas que se alzaban hacia el cielo y un frontón decorado con escenas de la mitología griega. Pero sin duda, era la estatua de Zeus en su interior lo que dejaba sin aliento a los visitantes. Según el historiador griego Pausanias, quien describió la estatua en sus escritos, los visitantes de todo el mundo griego quedaban asombrados por la magnitud y la belleza de la obra. Muchos creían que la estatua era una representación directa de Zeus, y algunos pensaban que el dios mismo habitaba dentro de ella. A lo largo de los siglos, la estatua de Zeus en Olimpia se convirtió en uno de los símbolos más icónicos de la antigua Grecia, y su fama se extendió mucho más allá de las fronteras del mundo griego. Los romanos, que eventualmente conquistaron Grecia, también admiraron la estatua, e incluso el emperador romano Calígula intentó llevársela a Roma, aunque su plan fracasó. Durante siglos, la estatua permaneció en Olimpia,
siendo testigo de los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años en honor a Zeus. Sin embargo, el destino de la estatua fue sellado con el advenimiento del cristianismo y el declive del mundo pagano. Con la prohibición de los Juegos Olímpicos en el siglo IV después de Cristo por el emperador romano Teodosio I, la estatua de Zeus quedó sin su función original. Según algunos relatos, fue trasladada a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, donde se cree que fue destruida en un incendio en el siglo V después de Cristo. Aunque ya no existe, su leyenda ha perdurado a través de las descripciones de historiadores antiguos y los relatos de aquellos que tuvieron la fortuna de contemplarla en su apogeo. El impacto cultural de la estatua de Zeus en Olimpia fue inmenso. Representaba no solo la habilidad artística de Fidias y la devoción religiosa de los griegos, sino también una manifestación física del poder divino. En su trono de marfil y oro, Zeus reinaba sobre los hombres y los dioses, y aquellos que lo contemplaban no podían evitar sentir la grandeza de su presencia. Aunque el tiempo y la historia han borrado su imagen física, la majestad de Zeus en Olimpia sigue viva en la imaginación y el legado de la antigüedad. Hoy, la estatua de Zeus en Olimpia sigue siendo una de las maravillas más recordadas del mundo antiguo. Su imagen, recreada en numerosas pinturas y esculturas posteriores, ha inspirado a generaciones de artistas y arqueólogos que han intentado revivir su esplendor perdido. Pero como tantas otras maravillas del pasado, su verdadera magnificencia solo puede ser vislumbrada a través de los relatos de aquellos que tuvieron la suerte de ver a Zeus sentado en su trono celestial, un dios inmortal inmortalizado en el mármol y el oro. En la ciudad de Halicarnaso, situada en lo que hoy es la costa suroeste de Turquía, se erigía una de las tumbas más grandiosas de la antigüedad, el Mausoleo de Halicarnaso. Construido para Mausolo, el gobernante de Caria, y su esposa Artemisia II, este monumental sepulcro se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo y dio origen al término mausoleo, utilizado desde entonces para describir tumbas monumentales. Pero el mausoleo de Halicarnaso no era solo una tumba, era un símbolo del poder y la ambición de Mausolo y de su deseo de inmortalidad a través de la arquitectura. Mausolo, que gobernó Caria en el siglo IV a.C., fue un líder ambicioso que transformó su capital, Halicarnaso, en una de las ciudades más importantes de la región. Aunque estaba bajo el control del Imperio Persa, Mausolo actuaba con gran independencia, llevando a cabo una serie de proyectos de construcción que demostraban su riqueza y poder. Entre estos proyectos, el más impresionante fue el mausoleo que él y su esposa Artemisia encargaron para asegurar su lugar en la historia. Después de su muerte en el 353 a.C., Artemisia tomó el mando de la construcción, asegurándose de que el monumento reflejara la grandeza de su esposo. El mausoleo de Halicarnaso fue diseñado por algunos de los arquitectos más renombrados de la época, como Piteo y Sátiro, y decorado con esculturas de los mejores artistas griegos, incluidos Leocares y Escopas. La estructura, que se elevaba a más de 45 metros de altura, combinaba elementos arquitectónicos griegos, egipcios y licios, reflejando la mezcla de culturas que caracterizaba la región. La base del mausoleo era una plataforma elevada rodeada por columnas jónicas, sobre las cuales descansaba una enorme tumba cubierta por una pirámide escalonada. En la cima de la pirámide, una estatua de Mausolo y Artemisia, montados en un carro tirado por caballos, coronaba la estructura, simbolizando su ascenso a la inmortalidad. Las esculturas que adornaban el mausoleo eran una parte integral de su diseño y contaban historias de dioses, héroes y batallas épicas. Los frisos esculpidos en la base de la estructura representaban escenas de lucha entre los griegos y las amazonas, así como imágenes de los dioses protegiendo a Caria. Estas esculturas no solo embellecían la tumba, sino que también transmitían el mensaje de que Mausolo y Artemisia, al igual que los héroes mitológicos, estaban destinados a vivir para siempre en el recuerdo de las generaciones futuras. A lo largo de los siglos, el mausoleo de Halicarnaso se mantuvo como un testimonio de la ambición y la habilidad arquitectónica de sus constructores. Durante la época romana, el mausoleo fue admirado por su diseño y su influencia se extendió a lo largo del imperio.
Sin embargo, como tantas otras maravillas del mundo antiguo, el mausoleo no fue inmune al paso del tiempo. A lo largo de los siglos, sufrió los efectos de terremotos y saqueos, y para el siglo XV, gran parte de su estructura había sido destruida. Los caballeros de San Juan utilizaron las piedras del mausoleo para fortificar el castillo de Bodrum, el antiguo Halicarnaso, lo que aceleró su desaparición. Aunque gran parte del mausoleo ha desaparecido, las excavaciones arqueológicas han revelado algunos de sus elementos más impresionantes. En el siglo XIX, el arqueólogo británico Charles Thomas Newton descubrió fragmentos de las esculturas que decoraban el mausoleo, incluidos los caballos del carro en la cima de la estructura y partes de las figuras de Mausolo y Artemisia. Estos fragmentos se encuentran ahora en el Museo Británico, donde siguen siendo testigos de la grandeza de lo que una vez fue una de las tumbas más imponentes del mundo antiguo. El legado del mausoleo de Halicarnaso perdura no solo en su nombre, sino también en su influencia en la arquitectura funeraria posterior. Desde las tumbas reales en Europa hasta los monumentos conmemorativos en todo el mundo, el mausoleo ha servido de inspiración para generaciones de arquitectos y constructores. Su diseño, que fusionaba diferentes estilos arquitectónicos, sigue siendo un ejemplo de la creatividad y la ambición de los arquitectos de la antigüedad. El mausoleo de Halicarnaso no era simplemente una tumba, era una declaración de poder, una obra maestra de la ingeniería y el arte, y un testimonio de la creencia en la inmortalidad. Para Mausolo y Artemisia, el mausoleo no solo garantizaba que serían recordados, sino que también los situaba entre los dioses y los héroes de la antigüedad. Aunque el mausoleo ya no se alza sobre la ciudad de Halicarnaso, su historia sigue viva, y su impacto en la historia de la arquitectura es incuestionable. En la antigüedad, la isla de Rodas era conocida no solo por su influencia comercial y estratégica en el Mediterráneo, sino también por albergar una de las más impresionantes maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Esta imponente estatua, construida en honor al dios Helios, el protector de la isla y dios del sol, se erguía con majestuosidad a la entrada del puerto de la ciudad, simbolizando el poder y la resiliencia de los rodios. El Coloso de Rodas no solo era una representación divina, sino también un recordatorio constante de la capacidad humana para desafiar las limitaciones de la arquitectura y la ingeniería en el mundo antiguo. El Coloso de Rodas fue concebido tras un importante triunfo militar. En el año 305 a.C., la isla fue asediada por el ejército de Demetrio Poliorcetes, uno de los sucesores de Alejandro Magno. A pesar de la ferocidad del asedio, los rodios lograron defender su ciudad y rechazar al invasor. Como agradecimiento a su dios protector, Helios, y para conmemorar su victoria, los habitantes de Rodas decidieron erigir una estatua monumental. La obra fue encargada al escultor Cares de Lindos, discípulo de Lisipo, uno de los escultores más célebres del mundo griego. La construcción del coloso fue una hazaña titánica que requirió más de una década para completarse. La estatua, hecha de bronce y con una estructura interna de hierro, se alzaba a unos 33 metros de altura, convirtiéndose en la estatua más alta del mundo en su tiempo. La visión de un Helios gigante, con una corona de rayos solares y una postura altiva, observando el horizonte, debió de ser una imagen impresionante para los marineros que llegaban al puerto. Aunque no existen relatos contemporáneos que confirmen si la estatua estaba realmente con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto, como algunos han imaginado, el impacto visual y simbólico de la estatua no puede subestimarse. La imagen de Helios, dios del sol, como protector de Rodas, no era solo una representación religiosa, sino también política. En una época de rivalidades entre las grandes potencias del mundo helenístico, el Coloso de Rodas proyectaba una imagen de fuerza y estabilidad. Los rodios querían dejar claro que, a pesar de su pequeño tamaño, eran un pueblo independiente y capaz de defender su territorio. El Coloso se erigió no solo como una obra maestra artística, sino como un mensaje a sus enemigos y aliados. Rodas era fuerte, resiliente y estaba protegida por los dioses. Sin embargo, el esplendor del Coloso no duró mucho tiempo. En el año 226 a.C., apenas 56 años después de su construcción,
Un devastador terremoto sacudió la isla de Rodas. El coloso, a pesar de su robustez, no pudo soportar el temblor y se derrumbó. Según los relatos, la estatua se partió en varios pedazos, pero incluso en su caída, continuó siendo una maravilla. Se dice que los restos del coloso yacieron en el puerto durante más de 800 años, y que los viajeros de la antigüedad aún quedaban asombrados por la magnitud de las piezas de bronce esparcidas. A pesar de los intentos de algunos líderes, incluido Ptolomeo III de Egipto, para restaurar la estatua, los rodios decidieron no reconstruir el coloso. Se decía que un oráculo les advirtió que volver a levantar la estatua traería mala fortuna. Así los restos del coloso permanecieron en su lugar, recordando a todos la fugacidad de la gloria y la fragilidad de las obras humanas, por más grandiosas que sean. En el siglo VII después de Cristo, los restos del coloso fueron finalmente vendidos por los invasores árabes que saquearon la isla, y se dice que los metales fueron transportados por 900 camellos. El coloso de Rodas fue una obra monumental en todos los sentidos. Más allá de su tamaño colosal, su impacto cultural y simbólico fue inmenso. Aunque su existencia física fue efímera, su imagen perduró en la mente de los historiadores y poetas. A lo largo de los siglos, el coloso se ha convertido en un símbolo no solo de la habilidad técnica de los antiguos griegos, sino también de la impermanencia de todas las cosas. Las estatuas, por grandes que sean, eventualmente caen, pero las historias que cuentan y los ideales que representan pueden perdurar para siempre. Hoy en día, el coloso de Rodas sigue siendo un símbolo de la creatividad y ambición humanas. Aunque no queda rastro físico de la estatua en la isla, su legado vive en el imaginario popular y en la historia. Para muchos, el coloso sigue siendo un recordatorio de lo que la humanidad es capaz de lograr cuando combina devoción, arte y tecnología. Es, sin duda, una de las maravillas más fascinantes del mundo antiguo, tanto por su esplendor como por su trágico final. En la antigüedad, Alejandría era una ciudad vibrante, un crisol de culturas, conocimientos y comercio. Fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., se convirtió rápidamente en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Pero, entre todas las maravillas de esta ciudad, ninguna era más famosa que el Faro de Alejandría, una torre imponente que se alzaba sobre la isla de Faros, guiando a los navegantes hacia el puerto seguro. El Faro de Alejandría no solo fue una obra maestra de la ingeniería de su tiempo, sino también una de las 7 maravillas del mundo antiguo, iluminando el camino para aquellos que se aventuraban en las traicioneras aguas del Mediterráneo. El faraón Ptolomeo I, uno de los sucesores de Alejandro Magno y fundador de la dinastía tolemaica en Egipto, ordenó la construcción del faro para mejorar la seguridad del puerto de Alejandría. Su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, completó la obra alrededor del año 280 a.C. Para esta titánica empresa, se contrató al arquitecto griego Sóstrato de Cnido, quien diseñó una estructura que no solo era funcional, sino también monumental. Según los relatos antiguos, el faro de Alejandría tenía entre 100 y 130 metros de altura, lo que lo convertía en una de las construcciones más altas del mundo en su época. El faro estaba compuesto de 3 niveles distintos: una base cuadrada, una torre octogonal en el medio y una sección cilíndrica en la parte superior. En la cima, una gran llama ardía de día y de noche, visible desde kilómetros de distancia. La luz del faro era reflejada por espejos de bronce pulido, lo que permitía que su brillo llegara aún más lejos, guiando a los barcos hacia el puerto de Alejandría. En el punto más alto, se erigía una estatua de Zeus o de Poseidón, según distintas fuentes, protegiendo simbólicamente el puerto. El faro de Alejandría no solo fue una hazaña técnica, sino también un símbolo de poder y ambición. En una época en que los viajes por mar eran peligrosos y poco previsibles, la luz del faro proporcionaba una sensación de seguridad y confianza para los marineros. Además, Alejandría era una ciudad próspera, conocida por su biblioteca y su famosa academia. El faro, visible desde gran distancia, simbolizaba el poderío de la ciudad y su papel como faro de conocimiento y comercio en el mundo antiguo. Sin embargo, la construcción del faro no estuvo exenta de desafíos. La isla de Faros, donde se erigió,
estaba expuesta a tormentas y marejadas. Para asegurar la estabilidad del faro, Sóstrato diseñó una base sólida, hecha de grandes bloques de piedra que se anclaron al lecho marino. Esta base, aunque expuesta a los embates de las olas, mantuvo el faro en pie durante siglos. A lo largo de su vida útil, el faro fue reparado varias veces, especialmente después de terremotos que sacudieron la región. Con el paso del tiempo, el faro de Alejandría se convirtió en una maravilla que asombraba a todos los que lo veían. Los viajeros de la antigüedad, como Estrabón y Plinio el Viejo, escribieron sobre su grandeza y sobre cómo su luz guiaba a los navegantes en la oscuridad de la noche. Incluso después de la caída de la dinastía tolemaica y la incorporación de Egipto al Imperio Romano, el faro siguió cumpliendo su función, permaneciendo en pie como un testamento de la ingeniería antigua. Lamentablemente, como muchas de las 7 maravillas del mundo antiguo, el faro de Alejandría no sobrevivió a los estragos del tiempo. Entre los siglos X y XIV, varios terremotos devastadores sacudieron Alejandría y causaron graves daños en el faro. Para el siglo XIV, el faro había colapsado por completo, y sus restos fueron utilizados en la construcción de una fortaleza en el lugar donde una vez se alzaba. Aunque el faro de Alejandría ya no existe, su legado ha perdurado. Durante siglos fue un símbolo de la innovación y el poder de la ciudad de Alejandría. Su diseño y concepto sirvieron de inspiración para faros posteriores en todo el mundo. Hoy en día, aunque los restos del faro han desaparecido bajo las aguas del Mediterráneo, los arqueólogos continúan explorando el sitio, descubriendo fragmentos que nos recuerdan su grandiosidad. El faro de Alejandría sigue siendo un símbolo de la relación entre el ser humano y el mar. Fue una luz en la oscuridad, un faro que guiaba a los navegantes hacia la seguridad, y una maravilla de la ingeniería que desafiaba las leyes de la naturaleza. Aunque su luz se ha extinguido, su historia sigue iluminando nuestra comprensión del pasado. El mundo antiguo fue testigo de la construcción de las 7 maravillas, monumentos que dejaron una huella imborrable en la historia. Sin embargo, con el paso de los siglos, 6 de ellas sucumbieron a fuerzas incontrolables, desastres naturales, guerras y el inevitable desgaste del tiempo. Solo la Gran Pirámide de Giza, de todas las maravillas, ha resistido los embates de la historia, manteniéndose como un testimonio eterno del ingenio humano. El declive de estas maravillas no solo marcó el fin de construcciones colosales, sino también la pérdida de fragmentos únicos de la herencia cultural de la humanidad. La Gran Pirámide de Giza es, sin duda, la maravilla que ha sobrevivido al tiempo. Construida alrededor del año 2560 a.C., esta colosal tumba fue diseñada para albergar los restos del faraón Keops. Su sólida estructura de bloques de piedra caliza ha resistido el paso de más de 4.500 años, desafiando no solo al clima desértico de Egipto, sino también a los saqueadores que intentaron profanar su interior. Mientras que otras maravillas cayeron en ruinas, la pirámide se erige como un monumento inmutable, un legado eterno de la destreza arquitectónica de los antiguos egipcios. Los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las maravillas más enigmáticas, no sobrevivieron el paso del tiempo. Si es que alguna vez existieron en la forma descrita por los autores antiguos, desaparecieron sin dejar rastro físico. La naturaleza exacta de su declive es objeto de especulación. Pudieron haber sido destruidos por invasiones o simplemente desmoronarse debido a las dificultades técnicas de mantener jardines elevados en un ambiente árido. Las descripciones que nos llegan a través de textos antiguos sugieren una obra de arte viva, un oasis de vegetación en medio del desierto, pero su ausencia tangible ha envuelto su historia en un halo de misterio. El templo de Artemisa en Éfeso, que fue una obra maestra de la arquitectura griega, fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de los siglos. La primera destrucción fue obra del incendiario Erostrato, un hombre que buscaba fama a cualquier costo. Aunque el templo fue restaurado tras su ataque, su destrucción final llegó en el año 262 después de Cristo, cuando los godos lo saquearon. Con el colapso del Imperio Romano y la expansión del cristianismo, la devoción a Artemisa decayó, y los restos del templo fueron desmantelados para ser reutilizados en otros edificios.
La estatua de Zeus en Olimpia, una de las más grandiosas esculturas del mundo antiguo, también fue víctima del tiempo. La estatua fue trasladada a Constantinopla durante el siglo IV después de Cristo, donde se cree que fue destruida en un incendio en el siglo V después de Cristo. Hecha de marfil y oro, esta magnífica representación del dios en su trono desapareció en un tiempo de cambio religioso, en el que el cristianismo se expandía y las deidades paganas se convertían en reliquias del pasado. El mausoleo de Halicarnaso, una tumba monumental erigida para Mausolo, fue otra de las maravillas que sucumbió a los desastres naturales. Aunque permaneció intacto durante varios siglos, un terremoto en el siglo XIII lo redujo a escombros. Lo que quedó de su estructura fue desmantelado por los caballeros de San Juan en el siglo XV, quienes usaron las piedras para fortificar el castillo de Bodrum. Hoy, solo fragmentos de las estatuas y esculturas que una vez adornaron el mausoleo nos recuerdan su antigua gloria. El coloso de Rodas, el gigante de bronce que custodiaba la entrada del puerto de Rodas, tuvo un final más rápido y devastador. La estatua, que se erigía en honor al dios Helios, fue derribada por un terremoto en el año 226 a.C., solo 56 años después de su construcción. Sus restos permanecieron en el puerto durante siglos, antes de que finalmente fueran vendidos como chatarra por los invasores árabes en el siglo VII después de Cristo. Aunque el coloso fue efímero, su imagen ha perdurado en la cultura popular, siendo recordado como uno de los mayores logros escultóricos de la antigüedad. El faro de Alejandría, que iluminaba las costas del Mediterráneo, también fue destruido por terremotos. Construido durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, el faro se alzó durante siglos como un símbolo de la ciudad y una guía para los navegantes. Sin embargo, los terremotos de los siglos XIV y XV lo destruyeron por completo. Hoy en día, los arqueólogos submarinos siguen encontrando restos del faro en el puerto de Alejandría, un testimonio de su colapso y de su grandeza perdida. El declive de estas maravillas del mundo antiguo no solo nos deja un vacío arquitectónico, sino también una reflexión sobre la fragilidad de las obras humanas. Estas estructuras fueron diseñadas para durar eternamente, pero la naturaleza y los conflictos humanos las arrasaron. Sin embargo, a pesar de su desaparición física, su legado ha persistido a lo largo de los siglos. A través de relatos, dibujos y excavaciones, las maravillas siguen cautivando la imaginación de aquellos que buscan entender el pasado. En última instancia, la historia del declive de las maravillas es un recordatorio de la impermanencia de todo lo que los humanos construyen. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos monumentales de las civilizaciones antiguas, las fuerzas de la naturaleza y el paso del tiempo han demostrado ser implacables. Sin embargo, la memoria de estas maravillas sigue viva, y su legado, aunque invisible en su forma original, continúa inspirando a generaciones enteras. Cada piedra caída y cada estructura destruida es un recordatorio de la grandeza efímera del mundo antiguo. A través de los siglos, los seres humanos han buscado formas de inmortalizar su presencia en el mundo. Las 7 maravillas fueron, en esencia, intentos de desafiar el paso del tiempo y asegurar la permanencia de una civilización. Aunque 6 de ellas ya no están de pie, la fascinación que generan sigue siendo una prueba de que, en cierto modo, han alcanzado la inmortalidad. La historia de su declive no es solo una historia de destrucción, sino también de renacimiento, ya que su recuerdo sigue influyendo en la arquitectura, el arte y la cultura hasta el día de hoy. Las 7 maravillas del mundo antiguo, a pesar de su desaparición física, han dejado un legado que perdura hasta el día de hoy. Estas estructuras monumentales no solo eran testigos de la destreza arquitectónica y la ambición de las civilizaciones que las construyeron, sino que también se han convertido en símbolos de grandeza y perfección, inspirando a generaciones de artistas, arquitectos y pensadores a lo largo de la historia. El impacto de estas maravillas ha trascendido las fronteras del tiempo y el espacio, dejando su huella en la cultura moderna, desde el arte hasta la arquitectura y la literatura. En el mundo de la arquitectura, las maravillas han sido una referencia constante para los diseñadores que buscan emular la monumentalidad y el simbolismo de estos antiguos edificios.
La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, ha sido elogiada durante milenios por su geometría perfecta y su colosal escala. No es casualidad que muchas estructuras modernas, como rascacielos y monumentos conmemorativos, busquen alcanzar alturas similares o empleen formas geométricas inspiradas en la pirámide. El simple concepto de un edificio monumental que domine el horizonte puede rastrearse hasta estas primeras maravillas. El faro de Alejandría, construido para guiar a los navegantes en el puerto de la gran ciudad egipcia, estableció un estándar para los faros de todo el mundo. Hoy, aunque ya no existe, la idea de torres que brillan en la oscuridad para proteger a los viajeros sigue viva. Incluso en el diseño de torres de control en aeropuertos o en faros costeros modernos, la influencia del faro de Alejandría puede ser vista en la necesidad de crear estructuras funcionales que también actúen como símbolos de poder y seguridad. El mausoleo de Halicarnaso, con su diseño imponente y detallado, sentó las bases de la arquitectura funeraria monumental. Las grandes tumbas y mausoleos que encontramos en la actualidad, como el Taj Mahal en India o el monumento a Lincoln en Estados Unidos, heredan directamente el principio de honrar a los muertos con una construcción majestuosa que trasciende lo terrenal. El término mausoleo en sí mismo proviene de este monumento, un reflejo de su impacto duradero en la manera en que las sociedades rinden homenaje a sus figuras más importantes. En el ámbito del arte, las 7 maravillas han servido como una fuente inagotable de inspiración para pintores, escultores y escritores. A lo largo de los siglos, artistas han intentado imaginar cómo lucían estas estructuras en su esplendor, ya que muchos de ellos nunca las vieron en persona. Pintores renacentistas y románticos crearon representaciones idealizadas de los jardines colgantes de Babilonia o la estatua de Zeus en Olimpia, avivando el interés por los misterios de la antigüedad. La recreación artística de estas maravillas ha mantenido viva la fascinación por ellas en la cultura popular. El Coloso de Rodas, una de las maravillas más breves en su existencia física, ha dejado una marca indeleble en la imaginación moderna. Aunque fue destruido por un terremoto, su imagen como un guardián gigante en el puerto de Rodas ha inspirado desde relatos literarios hasta películas. Incluso la Estatua de la Libertad en Nueva York es vista por algunos como un homenaje moderno a este coloso perdido, ambas compartiendo la idea de ser faros de bienvenida y protección para los viajeros que llegan por mar. Las 7 maravillas también han influido en la manera en que los arquitectos modernos abordan el concepto de construcción monumental. Los diseñadores contemporáneos buscan no solo crear estructuras funcionales, sino también icónicas, que evoquen el tipo de asombro que inspiraban las antiguas maravillas. La búsqueda por crear nuevas maravillas ha llevado a la creación de edificios como el Burj Khalifa en Dubái o la Ópera de Sydney. Ambos ejemplos de cómo los ideales de grandeza y estética perduran a lo largo de los siglos. La literatura ha sido otro vehículo donde las 7 maravillas han dejado su huella. Desde los poetas griegos hasta los escritores de ciencia ficción, las maravillas han aparecido en numerosos relatos que exploran los límites del poder humano y la decadencia inevitable de la civilización. En novelas como Las minas del rey Salomón o en las historias de Indiana Jones, las antiguas maravillas sirven como telón de fondo para aventuras que reflejan el constante deseo del ser humano de descubrir y reconstruir el pasado. Más allá de su influencia en el arte y la arquitectura, las 7 maravillas también han moldeado la forma en que entendemos la historia. Su estudio ha estimulado el interés por la arqueología y la historia antigua, provocando que generaciones de exploradores y académicos intenten desentrañar los misterios de estas estructuras. Los jardines colgantes de Babilonia, cuya existencia sigue siendo debatida, son un ejemplo perfecto de cómo las maravillas aún cautivan nuestra imaginación. El deseo de saber si realmente existieron o fueron un mito demuestra el poder duradero de estos monumentos para generar curiosidad. En la cultura popular moderna, las 7 maravillas siguen siendo una referencia constante. Programas de televisión, documentales y películas continúan explorando sus misterios y mostrando recreaciones de cómo podrían haber sido. La fascinación por las 7 maravillas también ha llevado a la creación de listas modernas de maravillas. El concepto de las maravillas del mundo
ha trascendido las fronteras del tiempo, y hoy en día se debate sobre cuáles serían las maravillas del mundo contemporáneo. Desde la Gran Muralla China hasta Machu Picchu, estas nuevas listas se inspiran directamente en las antiguas, sugiriendo que el deseo humano de crear y admirar obras monumentales no ha cambiado. El legado de las 7 maravillas no se limita a lo tangible. Han trascendido su destrucción física y se han convertido en símbolos de los ideales más elevados de la humanidad: la creatividad, la devoción religiosa, el poder y la belleza. A pesar de que muchas de estas estructuras ya no existan, su influencia sigue moldeando nuestra cultura, nuestra arquitectura y nuestra manera de pensar sobre la relación entre el hombre y su entorno. Al final, las maravillas del mundo antiguo no eran solo estructuras, eran ideas y, como tales, siguen siendo tan poderosas hoy como lo fueron en su época de esplendor. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias.